Oye, me hace relajo. Ya, cierra el Roblox. A ver, hola, ¿cómo están? Ya lo cerré, ya lo cerré. Vamos a comenzar la ayudantía número 2 de listas. ¿Qué son las listas? Son un almacén de datos que pueden guardar datos escritos, numéricos, valores de verdad y permiten realizar operaciones entre ellos para agilizar procesos. Como pueden observar, aquí tenemos una lista y la lista compone de datos, los cuales los encerramos en corchetes y puede tener infinitos datos si quieren, una lista. Y bueno, los índices de la lista comienza, como lo dijimos en la ayudantía anterior, desde el 0 hasta el 5, comenzando con 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y lo mismo con los números negativos, -1, -2, -3, -4 y así. Profe, está compartiendo pantalla. ¿En serio? Ujú. Empezando a ver. ¿En serio? Ah, Ahí sí, ahora sí se ve. ya, ahora No sí. estaba compartiendo, ahorita sí. Chuta, qué mal. Bueno, ahora sí, de nuevo repito. Las listas son para almacenar datos y se las representan con corchetes. Y bueno, como les había mencionado, pueden tener bastantes datos aquí adentro, infinitos datos, si desean. Y bueno, se representan con los índices, comenzando con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, también al revés, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Ya, chévere, por esa parte. Ahora vamos con la indexación. Muy parecido a como nosotros indexábamos STR, cadenas de texto. Por ejemplo, si nosotros le damos lista en la posición 0, lo que nos va a imprimir es el número 1. O por ejemplo, lista en la posición 2, nos va a imprimir hola. Ahora, si le damos con los números negativos, por ejemplo, lista en la posición -1, nos va a retornar true. Y asimismo, con lista en la posición -3 nos da 5.43, porque lista en la posición -3 es -1, -2, -3. O sea, 5.43 nos da eso. Ahora, slicing en listas, o sea, ahora queremos una sección de la lista. Por ejemplo, así mismo como en la cadena de textos, nosotros agarramos desde un lado hasta otro. Con la representación numérica, por ejemplo, decíamos desde... Cuando no se coloca un número aquí adelante, representa que vamos a elegir desde el inicio hasta un número n. Pero ese n no incluye, entonces sería desde la posición 0 hasta la 3. Entonces sería 0, 1, 2, 3, pero el tercero no incluye. Eso tienen que tenerlo claro. Esto en listas no incluye y tampoco en cadenas, strings, en los strs, en palabras. Entonces solo sería 1 hola y false, como se ve aquí. Ahora desde la -3 en adelante, quiere decir que vamos a comenzar desde la -1, -2, -3. O sea, vamos a agarrar desde aquí para adelante. Y cuando no se coloca un número al final, también es como que vaya desde un número n hasta el final. Pero si nosotros colocamos el número al lado izquierdo de los dos puntos, incluye, pero si lo ponemos al lado derecho, no incluye. Ahora, asimismo, como en la cadena de textos, nosotros podíamos hacer saltos. Para hacer saltos de una palabra, nosotros vamos a colocar el número 2. Si nosotros colocamos el número 1, va a leer literalmente toda la lista. Pero bueno, entonces, si nosotros dejamos vacío ambos números, tanto aquí como acá a la derecha, nos va a agarrar toda la lista, pero como nosotros dijimos que el salto era de 1, nos va a omitir el hola, el 5.43 y el true. Ahora, ¿qué pasa si queremos darle la vuelta a la lista? Simplemente ponemos que el salto va a ser negativo, va a ser de -1. Entonces, toda la lista que teníamos acá arriba le va a dar la vuelta. Entonces, 1, hola, false, 5.43, 2060 y true. Ahora vamos a reemplazar en listas. Hay que recordar que en la cadena de textos, en las STRs, son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podíamos modificarlos. Ahora, en las listas sí se las pueden modificar. Por ejemplo, nosotros tenemos esta lista nuevamente y decimos que lista en la posición -1 va a ser 2022
Eso quiere decir que nuestro elemento que se ubica en la posición -1 la vamos a reemplazar por 2022, como se ve aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa si de la lista desde la posición 1 hasta la 3 le vamos a cambiar por esto de acá? Entonces, lista desde la posición 1 es esta, 1, 2 y 3, pero como ya les menciono, el 3 no se incluye, así que solo sería all y false. All y false lo vamos a cambiar por esta otra lista de acá, estos dos elementos, y se colocan aquí, adiós y true. Ahora, lista en la posición 0, la vamos a transformar por el str de la lista de la posición 0. ¿Qué quiere decir? Que va a agarrar la lista en la posición 0, o sea, el 1, y ese 1 lo va a transformar en str. Entonces nos va a dar esto de acá, que es el número 1, pero en cadena de texto. Ahora, si decimos que lista en la posición 3 y solamente colocamos otra lista nueva, pero con el numerito, nos va a agregar ese numerito aquí adentro y ya. Bueno, vamos a seguir. Bueno, hasta ahí alguna pregunta, por cierto, ¿cómo van? ¿Si van entendiendo todo? Sí, profe, todo bien. Ya, chévere. Ahora vamos a aprender a concatenar listas, o sea, a unir dos listas. Por ejemplo, tenemos la lista A, tenemos la lista B, y para concatenarlas, nosotros ponemos lista A más lista B, dándonos por resultado la unión de las dos listas. Ahora, si nosotros ponemos lista A más igual la palabra fundamentos, lo que nos va a hacer es agregar a la lista cada una de sus letras. F, U, N, D, y ahí va a seguir A, M, y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, si nosotros agregamos lista A más igual la lista como tal, una lista que contenga la palabra fundamentos, nos la va a agregar así tal cual. Fundamentos. Ahora, multiplicación de listas. Tenemos esta lista de aquí. Y simplemente lo multiplicamos por un número n y lo que nos va a retornar es la lista repetida dos veces. Como se puede observar, esta es la lista original y acá está la repetición. Chévere. Ahora sigamos en index. Así mismito como hacíamos en la cadena de strs, nosotros tenemos, digamos, esta lista y, digamos, vamos a buscar, decimos que queremos el índice, entonces ponemos lista.index y ponemos aquel elemento que querramos buscar. En este caso puse false. Entonces false nos retorna la posición 2, que es donde se encuentra 0, 1 y 2. False. Ahora, si queremos el segundo índice donde se encuentra false, acá, nosotros vamos a poner lista.index y ponemos lo que queremos buscar, en este caso false, coma, índice más 1. Eso quiere decir que va a comenzar a buscar desde la posición anterior, que nos había dado 2, más 1. O sea, quiere decir que va a comenzar a buscar de aquí en adelante de lo que tengamos. Y eso lo que nos va a retornar es el número 4, que es la posición donde se encuentra el false. 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cómo eliminamos elementos? Nosotros tenemos esta lista de aquí. Ahora queremos eliminarle el 2022. Entonces, nosotros para eliminar el 2022 ponemos del lista y le ponemos la ubicación que queremos eliminar, siempre y cuando nosotros pongamos el del adelante, si no, no va a valer. Entonces, si ponemos del lista en la posición, una posición, en este caso, como queremos borrar 2022, vamos a poner la posición 0. Entonces, lo que nos va a retornar es lo que sobra, dándonos por resultado hola, false, 12.36 y false. Ahora, si queremos borrar una sección, un slicing, digamos, desde la posición 1 hasta la 3, va a borrar 1, 2 y 3, pero 3 no incluye. Acuérdense que los slicing no incluye el número superior, el número de acá arriba, la tercera. Entonces, lo que nos va a quedar de la lista anterior que teníamos acá, nos va a quedar 12.36 y el false de acá de la derecha.
Bueno, ahora vamos a seguir. Ya, estos son otros métodos de borrar. Ahora tenemos el remove, tenemos esta nueva lista. Entonces ponemos lista.remove y ponemos el elemento que queremos borrar. Se parece mucho a lo que es index, solo que acá en vez de darte un índice, te lo borra el elemento. Entonces, por ejemplo, tenemos lista.remove y el elemento que queremos borrar. El elemento se encuentra en esta posición final. Entonces nos va a retornar una lista sin el elemento true que se encuentra en la parte de atrás. Ahora, por ejemplo, si ponemos lista remove y ponemos esta cadena, nos va a borrar el nombre de esta persona y nos va a quedar esto de acá. Ahora seguimos con otro método de eliminar, el punto pop. Tenemos nuevamente la lista de arriba. Y digamos, si nosotros ponemos lista.pop y sin poner nada aquí adentro, lo que va a hacer es eliminar el último elemento, en este caso true, dándonos por resultado 2022, hola Lucy 18.39 y eliminó el true del final. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos un número? Si nosotros le ponemos un número, va a actuar igualito que el del y nos va a eliminar la palabra hola, dándonos por resultado 2022 Lucy 18.39. Ahora vamos a aprender el último método de eliminar algo dentro de una lista, es el punto clear. Esto lo que hace es cuando ustedes le colocan una lista y le ponen punto clear, lo que va a hacer es eliminar toda la lista y lo que les va a retornar es una lista vacía. Ahora ya aprendimos a eliminar elementos. Ahora vamos a aprender a agregar elementos. Entonces, para ustedes agregar, utilizamos append. El append, ¿qué hace? Digamos que tenemos aquí esta lista y nosotros decimos lista.append y agregamos algo, un elemento. Chao. Entonces, al momento de imprimir, lo que nos va a retornar es toda la lista, solo que le vamos a agregar la palabra chao al final. Y siempre el append va a agregar al final. Digamos que ahora le ponemos hola. Si nosotros ponemos hola, va a agregar aquí la palabra hola. Y así sucesivamente. Ahora tenemos insert. Tenemos esta nueva lista de nuevo. Y decimos lista.insert. Le damos una posición. En este caso 1. Y le decimos qué es lo que quieres agregar. Entonces le damos el índice, la posición y le damos lo que quiero que agregue. Entonces, lo que va a hacer es buscar la posición 1. Va a buscar 0, 1. La posición 1 es aquí donde dice Pablo. Pero ¿qué va a hacer? Ahora, la nueva posición 1 va a ser la palabra Jesus. Entonces, queda Jesus y Jesus es la nueva posición 1. Entonces, 2022, Jesus, Pablo, false y 777. Como se ve aquí arriba, Jesus reemplazó la posición 1. Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, una pregunta por si acaso? O sea, profe, una consulta. El append solo nos sirve para poner un nuevo elemento a la lista, pero en la última posición, y el insert la podemos poner en cualquier posición. Ajá, exacto. Podemos poner en la posición que nosotros decíamos. Por ejemplo, si ahora le pongo la posición -1, ¿dónde crees que la va a agregar? Al último. Al último, perfecto. Ya. Esas son las diferencias entre el append, agrega al final y el insert te lo agrega en alguna posición que tú desees. Ahora vamos a aprender a copiar elementos. Esto lo único que hace es que digamos que nosotros tenemos una lista, ¿no? Y ponemos lista.copy. Lo que va a hacer es crear una lista nueva donde nosotros podamos manipularla como nosotros queramos. Por ahora parece algo absurdo, pero la verdad va a haber ocasiones en donde nosotros tengamos que trabajar con una lista varias veces y no podemos borrar la lista original porque si no se nos descuadra todo el ejercicio. Entonces, lo que nos devuelve esta lista es una copia exacta de la lista original. Chévere. Ahora vamos a aprender funciones importantes, así como nosotros teníamos en los strs, tenemos ahora acá en las listas. Ahora numéricamente tenemos números, una lista de números. Entonces decimos longitud de números. De la lista de números
lo que nos va a retornar es de cuánto mide esta lista, o sea, cuántos elementos tiene. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 elementos. Ahora si le decimos que nos retorne el número máximo, ponemos max y la lista. Y eso nos va a retornar el número mayor. Min nos va a retornar el número menor, en este caso 23. Y sum de números lo que nos va a hacer es sumar todos los elementos que se encuentran dentro de la lista. Ahora, también lo podemos hacer textualmente. ¿Qué quiere decir? Digamos que tenemos estos nombres de aquí y queremos sacarle la longitud de la lista. Bueno, exactamente lo mismo. 3 elementos tiene. Ahora, si queremos sacar el máximo de... Bueno, aquí no irían números, irían nombres en realidad, me olvidé de editar. Bueno, entonces si sacamos máximo de nombres, lo que nos va a retornar es Roberto. ¿Roberto por qué? Porque la R... Esta es una de las palabras del final del abecedario prácticamente. Ahora, si nosotros sacamos el mínimo de la lista nombres, nos va a retornar Ángela. ¿Por qué? Porque A es la primera letra del abecedario, entonces nos va a retornar esa palabra, ese nombre. Bueno, ahí tienen alguna pregunta acerca de esto, por si acaso. Perdón, profe. Una Yo consulta. ¿Para tengo qué una. servía? A ver, dígame. ¿Quiénes hablaron? Ah, fui yo, profe. Perdón, Sí, puedo ir primero. sí, como, o sea. Mi duda era que en el caso de que es máximo o mínimo, ¿no influye quizá el hecho de que Roberto se ubica, o sea, es el primer elemento tal cual en la lista y Ángela es el último? ¿No influiría Ajá. eso? No, no influiría. De hecho, tú pudieras tener la palabra Roberto por acá. Incluso la lista pudiera ser hasta más grande. Y lo que te va a retornar Max de la lista nombres es Roberto. Aquella palabra, aquella cadena que contenga la primera letra más alejada del abecedario. Por ejemplo, si nosotros aquí adentro tuviéramos el apellido Zambrano, si nosotros le damos al máximo de nombres, nos va a retornar Zambrano porque Z es la última letra del abecedario. Ya, ahí sí te quedó claro. ¿O tienes alguna otra duda? No, profe, está bien, gracias. Ya. Ahora, Jorge, ¿cuál era tu duda, por cierto? Ah, sí, en copy, profe, en copy era solamente copiar la lista, ¿verdad? No hacía nada Sí, más. no hace nada más. Solo pones lista.copy y te crea una lista nueva. Oh, Obviamente la y- tienes que guardar en otra variable porque no es que vas a poner solo lista copy y ya. o sea, Tienes eso que guardar. serviría como, por ejemplo, para mover algún valor, pero sin que se me modifique la lista original, por ejemplo. Ajá, exacto. Sí. Ah, ya. Gracias, Para profe. que tengas un respaldo de la lista. Para eso sirve. Ya, ahora vamos a aprender a separar cadenas. Tenemos la cadena Hola Mundo, Spol. Ahora decimos que cadena.split, split el espacio. El espacio es este carácter que se ve vacío. Entonces, el resultado va a ser una lista con los elementos de cada palabra separado por aquel carácter que nosotros definamos. Por ejemplo, si hubiéramos puesto split la letra O, nos iba a separar esta cadena, pero por la letra O, dándonos por resultado la H. La O la separa y nos da otro elemento que sería esta de acá. Y otro elemento que sería este. Y por último la L. Bueno, para que me entiendan mejor, vamos a hacerlo acá, rapidito. A ver. Tenemos la cadena, ¿no? Entonces vamos a darle separado. Vamos a decir cadena.split y le vamos a decir que lo separe por la letra O. Entonces, el resultado que nos va a dar es el siguiente. A ver, no, esperen. Es en el main que se hace. Ya, ahora sí.
Ya, ahí está, nos separa las palabras, como les había dicho, va a separar la H, luego la O la omite y agarra todito esto hasta acá. Y de ahí, eso es lo que se observa aquí, separa la O y continúa aquí hasta acá. SPL, SP y por último la L. Ya, es así como funciona eso. Deja borrar esto. Y ahora vamos a seguir con más cositas. Digamos, ahora tenemos la palabra cálculo, esta cadena cálculo. Y nosotros decimos list cadena. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transformar aquella cadena en una lista. Entonces lo que va a hacer es separar cada letrita de la palabra cálculo. C-A-L-C-U-L-O. ¿Ya? Ahora vamos a unir cadenas. Digamos, nuevamente el ejemplo de Hola Mundo Spoil. Entonces, lo que va a hacer esto es que los va a unir en uno solo. Digamos, tenemos el carácter espacio, punto join lista. Lista es lo de acá arriba, por cierto. Entonces lo que va a hacer es unir esta lista en el carácter que nosotros le decidamos poner. En este caso decidimos poner el espacio. Entonces nos va a poner Hola Mundo Spoil. O sea, es hacer prácticamente lo contrario que hicimos aquí arriba. Ahora, como les había mencionado, puede crearlo como nosotros queramos. En este caso decidimos ponerle la rayita, entonces nos va a unir los elementos de la lista con las rayitas. Yep. Bueno, hasta ahí alguna pregunta de los dos temas que he dado de esto de aquí. Separar cadenas y unir cadenas, nadie tiene duda. No, profe. Ujú. Digamos, ya, entonces vamos a ordenar una lista. Cuando nosotros queramos ordenar una lista, ya sea de forma ascendente o descendente, lo podemos hacer así mismo, numéricamente y textualmente. Entonces tenemos la lista números. A la lista números nosotros le vamos a poner números.sort y aquí dejamos unos paréntesis vacíos. Esto de aquí no se almacena en una variable. A lo que me refiero es que esto de este números.sort, ustedes no le pueden poner así como lo tengo acá arriba. Resultado 1 igual a números.sort, porque les va a salir como que error, como que ustedes no están almacenando nada directamente. Entonces, bueno, vamos a ver antes de nada para qué sirve el punto sort. Bueno, el punto sort lo que hace es, digamos, tenemos esta lista de números y te los ordena. Te los ordena de menor a mayor, de forma ascendente. Siempre te los va a ordenar de forma ascendente, siempre y cuando tú no pongas nada aquí adentro. Aquí adentro entre los paréntesis. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos reverse igual true? Quiere decir que le vamos a dar la vuelta a la lista ordenada de forma ascendente. O sea, en otras palabras, vamos a ordenar la lista de forma descendente. Entonces, tenemos la misma lista de arriba, solo que dado la vuelta. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros nos almacenamos el sort. Digamos, tenemos la lista números y nos vamos a guardar en una variable números.sort para ver qué sale y no cometan ese error. Vamos a imprimir variable. Ya, esto de aquí nos va a salir none, o sea que no estás guardando nada, o sea, por gusto haces eso. Entonces se lo pone así, no se lo guarda y nosotros imprimimos ahora nuestra lista de números. Y lo que nos va a dar es nuestro resultado. No es necesario guardarlo en ninguna variable, se lo escribe ahí en el aire y ya, te lo ordena. Ya, a ver, sigamos. Ya, así como les dije, también se puede hacer textualmente. Tenemos esta lista de personas y lo que vamos a hacer es darle punto .sort y lo que va a hacer es ordenarlo en forma ascendente. En orden alfabético, comenzando por la A, luego la F, la J, la P y la T. Ahora, asimismo, como hicimos arriba, si nosotros le damos un argumento, le ponemos reverse igual true, lo que va a hacer es darle la vuelta
o sea, prácticamente ordenarlo de forma descendente. Tamara, Pedro, J, Fausto, Ángelo. Chévere. Bueno, esto de condicionales. Ah, ya, bueno. Hasta ahí, esto sería hasta la parte de listas. Esto ya sería otros temas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Ya. ¿Nadie más? Bueno, al parecer no tienen preguntas, así que vamos a seguir con los ejercicios. A ver, tenemos este ejercicio de aquí. Dice, dada la lista 1 igual a, entonces nos copiamos esto, lo ponemos acá. Dice, escriban las instrucciones que permitan ejecutar las siguientes acciones. Comente su código para distinguir dónde se está resolviendo lo descrito en cada numeral. Chévere, tenemos esa lista chiquitita. Entonces dice, primero realice una copia de la lista 1 que se aloje en la variable lista 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una copia. Entonces decimos lista 2 igual a lista 1.copy. Ya. Entonces aquí realizamos una copia. Ahora, ¿qué más nos dice? El numeral 2 dice, en lista 1, insertar como segundo elemento el valor 17. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué debemos escribir para insertar un elemento en la posición 2? A ver, ¿alguien que quiera participar? Mm, Yo después, si alguien sale primero, yo lo hago después, pero yo ahorita no. Ahí. Ando medio avergonzado, profe. Bueno, a ver, Está vamos usando a... insert, profe. Sí, exacto, con el insert. Entonces sería lista 1.insert y dice que el segundo elemento. El segundo elemento sería este de aquí, el 9, ¿verdad? Pero quiere el segundo elemento, entonces sería el 1. O sea, en la posición 1 quiero que agregues el número 17. ¿Por qué no escribiríamos el 2? Porque si nosotros escribimos el 2, nos va a poner acá. Y eso es lo que eso no queremos. Queremos que lo ponga como segundo elemento, o sea, aquí. Entonces tenemos lista 1.insert 1,17, donde 1 será su posición y 17 es el elemento que queremos agregar. Entonces tenemos print lista 1. Vamos a ver qué nos retorna eso. Nos retorna 8, 17, 9, 10, donde el segundo elemento es 17. ¿Qué pasa si nosotros poníamos 2 en vez de 1? Nos va a poner acá al lado derecho, dándonos por resultado el tercer elemento, y eso es lo que no nos piden. Así que tendríamos que poner 1. Vamos a ver qué nos dicen ahora. Dice añadir 4, 5 y 6 al final de la lista 1. Entonces ponemos añadir 4, 5, 6 en la lista 1 al final. Y a ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué usábamos para escribir al final? Agregar algo al final. Append. Un append. Append, exacto. Perfecto. Ya entonces ponemos lista 1.append, el 4, y así sucesivamente. Lista 1.append, el 5. Lista 1.append, el 6. Entonces vamos a ver cómo nos queda ahora la lista 1. Entonces la lista 1 ahora nos queda así, 8, 17, 9, 10, 4, 5 y 6. Perfecto. Vamos a seguir. Dice, remover el primer elemento de la lista 2. ¿Alguien que quiera hacerlo? ¿Cómo nosotros eliminábamos? Con del, profe. Con ¿Lo remove? del. También.
Ya, entonces, pero bueno, también se puede usar el remove, pero lo que pasa es que el remove elimina el dato, o sea, tú escribes lo que quieres eliminar. Por ejemplo, dices lista 1 punto remove, el primer elemento es 8, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros nos cambian esto? Digamos que ahora hay un 12 acá, donde el primer elemento ahora es 12. Si nosotros eliminamos el 8, ya no estamos eliminando el primer elemento. Así que no sería remove, sino más bien sería del. Sería del lista en la posición 0. Yep. Lista 1 es lista 1 en la posición 0. Entonces, print lista 1. Vamos a ver cómo queda la lista 1. Bueno, como se puede observar, nos borró el primer elemento, que es el 8. Así que todo good. Vamos a seguir, dice ordenar la lista 2. Ordenar la lista 2 ascendentemente. ¿Alguien que quiera ayudarme con eso? Ah, no, sí, ascendentemente. Ajá. ¿Alguien que quiera participar? Mm, Con la función order, creo que era. Punto mm, sorter. Sort, ajá. Sería lista 2 punto sort. Sort, ese mismo. Sort, orden. Ya, lista 2. Order. Ya. Entonces, lo que va a hacer es ordenar la lista de forma ascendente. Ahora, si queremos de forma descendente, sería pues ponerle aquí reverse igual true. Ya, entonces, lo que va a hacer eh, es ordenar la lista al revés, o sea, 10, 9, 8. Ahora digamos que quiero ordenar de forma descendente la lista 1, entonces nos va a dar 17 de de mayor a menor. Bueno, también existe otra forma de poderla ordenar de forma descendente, que es haciendo lo que nosotros ya sabemos, que es el salto negativo, o sea, el de los dos puntitos y el -1. Entonces lo que va a hacer esto de aquí, ah no, esperen, esto de aquí no va aquí, va acá abajo. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente ordenar la lista de una forma, o sea, nosotros la ordenamos ascendentemente, vamos a decir lista 1.sort. Ya, la ordenamos ascendentemente. Luego que la ordenamos ascendentemente, le damos la vuelta con el salto de -1. Entonces, lo que nos va a dar es en descendente, o sea, 17, 10, 9, 6, 5, 4. Les digo porque eso de reverse igual true se les puede olvidar en cualquier momento. Así que bueno, sigamos. Dice la última, buscar el segundo elemento de lista 2 en lista 1. Buscar el segundo elemento de lista 2 en lista 1. Buscar el segundo elemento de lista 2 en lista 1. A ver, este de aquí sí lo voy a hacer yo porque está un poco difícil. A ver, lo que tenemos que hacer aquí es primero buscar el elemento, el elemento de la lista 2. Vas a buscar el primer elemento. El primer elemento decimos, vamos a buscar el primer elemento. Antes de nada, el primer elemento de la lista 2 es lista 2 en la posición 0. Antes de nada, la lista 2 en la posición 0 va a ser el 8, ¿verdad? Porque el 8, bueno, en la lista 1, la lista 2 es la copia de la lista 1. Entonces, el primer elemento es 8. Ya. Ahora, una vez teniendo el 8, hay que buscarla en la segunda, en la lista 1, ¿no? La lista 1 es, a ver, lista 1 es
esta. A ver, antes de nada, déjame ver. La lista 1 es esta de aquí, ¿no? 17, 9, 10, 4, 5, 6. Entonces, vamos a buscar el 8. Es un elemento de lista 2 en lista 1. A Profe, ver, pero no no. es el segundo elemento. No sería el 0, sería el 1. Ah, sí, ¿verdad? No. El primer elemento de la lista 2 es el 1. O sea, sería el 9. Y el 9 lo vamos a buscar en la lista 1. Entonces, ¿cómo buscamos? Vamos a encontrar, vamos a poner encontrar. Encontrar igual. Entonces, en la lista 1, ¿qué usamos? Punto index. Punto index. Y aquí le podemos poner el primer elemento. Entonces, esto de aquí, vamos a buscar la posición en donde se encuentra el primer elemento, donde el primer elemento es 9. Entonces vamos a buscar la posición donde se encuentre el primer elemento. En este caso, la lista 1 es esta de aquí arriba que está subrayada, entonces sería en la posición 1 mismo. Entonces, encontrar, podríamos ponerlo como que el elemento, el elemento se encuentra en la posición encontrar. Ya, entonces vamos a ver. El elemento se encuentra en la posición 1. Ya, y ese sería el primer ejercicio. Hasta ahí tienen alguna pregunta de lo que hice, por cierto. Yo tengo una pregunta. Ajá. Ujú. En esta parte de añadir el 5 y el 6, ¿se podría agregar también en una sola línea? O sea, por ejemplo, poner lista 1.append y en el paréntesis poner el 4, el 5 y el 6. No, no se puede. Mira, vamos a ver. No, no. Vamos a ver qué pasa. Mira, en la línea 11 tenemos eso, ¿no? Y vamos a ver qué pasa y nos da error porque dice que el append no puede tener más de 3. No, no puede tener 3 argumentos, solo puede tener uno. Tienen que también aprender a leer los errores. Y eso es lo que dice. Mm, Miren, dice, ujú. toma exactamente un argumento. Y aquí dice, recibió 3. Así que ya, pues, no se puede. Ya, eso. Oh, ya, ya. Ya, ahora vamos a seguir. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo acá. Y aquí vamos coleccionando nuestros ejercicios. Ahora vamos al ejercicio número 2. Vamos a saltarnos esto porque es un poco largo. Vamos a este de aquí. Son familiares. Vamos a ver. Vamos a copiarnos esta lista. Y dice seleccionar dos personas aleatoriamente y verificar si son parientes. Tome en consideración que dos personas son familiares y tienen el mismo apellido. Entonces vamos a importar random. Import random. ARD. Cuando ustedes le pidan cosas aleatorias, la primera línea de su código debe ser import random ARD. Bueno, luego dice seleccionar dos personas aleatorias. Entonces, chuta, me faltó explicarles esto, pero bueno, aquí les explico. Entonces, para tomar dos personas aleatorias, aleatoria 1, aleatorio 1, ponemos rd.choice. rd.choice y le ponemos la lista, personas. Ya, esto de aquí lo que va a hacer es elegir un elemento al azar de la lista. Ya, ya tenemos uno de los elementos. Vamos a copiar y pegar y vamos a poner en vez de aleatorio 1, aleatorio 2. Cosa que así tenemos la primera persona escogida y la segunda persona escogida. Ya, chévere. Digamos que nos sale Carlos León. Y la otra persona nos sale Fernando León. Y bueno, como se puede observar, esas personas sí son familias porque tienen el apellido León. Entonces, ¿cómo comprobamos el apellido? Ponemos apellido 1. De la persona 1, vamos a poner el aleatorio 1 en la posición 1. Entonces, aleatorio 1, que es Carlos León,
A ver, no. Ahora, antes de eso, nosotros debemos crear hacer un split. Entonces ponemos persona 1 igual a aleatorio 1 punto split y ahí ponemos por el elemento o bueno, el carácter con el que queremos separarlo. En este caso vamos a agarrar a la persona aleatoria 1, o sea, Carlos León, y le vamos a separar por el espacio. Entonces lo que va a hacer es crear una lista donde el primer elemento será Carlos y el segundo elemento será León. Y asimismo vamos a hacer con la persona 2. Entonces ponemos aleatorio 2.split y le ponemos el espacio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer exactamente lo mismo que arriba, solo que en vez de Carlos va a ser Fernando. Fernando, coma, León. León. Ya, entonces tenemos el apellido 1. Bueno, tenemos, no, en vez de aquí no sería aleatorio 1, sería persona 1. Persona 1. Persona 1, ¿qué es? Es una lista. Ya, ahora, de la lista, la posición 1. Entonces, ¿qué es? León, ¿no? Entonces, tenemos que persona 1, o sea, la lista de persona 1 es León. Ahora, apellido 2, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con persona 2. Persona 2 en la posición 1, ¿qué nos va a dar? León. Ya. Ahora vamos a hacer la validación. Ponemos validación. O vamos a usar el if. If apellido 1 igual a apellido 2. ¿Qué quiere decir? Que si el apellido 1, en este caso León, es igual al apellido 2, eso es una condición, en este caso es verdadera, ¿no? Entonces, print las personas seleccionadas son familia. Else significa caso contrario. Print las personas elegidas no son familia. Ya. Punto por acá también. Ahí se me fue una coma. Ya, tenemos eso. Ya. Ahora sí, vamos a ver si funciona. Dice, las personas elegidas no son familia, pero no sabemos a quién escogió, así que vamos a imprimir por aquí. Print el aleatorio 1 y aleatorio 2. Ya, vemos aleatorio 1 podría ser Carlos León y aleatorio 2 podría ser Fernando León. Vamos a ver quiénes salen. Sale Carlos Maldonado y Carlos Maldonado de nuevo. Son familia. Vamos a ver acá. Carlos Maldonado y Carlos León. Ellos no son familia. Punto choice. Antes de nada, nosotros debíamos también ponerle un lower porque como se puede observar, aquí dice Maldonado en mayúsculas, pero también puede existir otra persona que esté como Maldonado en minúscula y bueno, el replit no lo va a identificar como iguales. O sea, a pesar de que dice lo mismo, esto de aquí no es igual, son diferentes. Así que por esa misma razón, vamos a ponerle aquí punto lower. Punto lower para trabajar con el mismo tipo. El mismo tipo, o sea, en minúscula me refiero. Así que vamos a ver. Carlos Maldonado, Juan Pérez, Carlos León, Carlos Maldonado. Y bueno, eso sería por este lado del ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, por cierto? Hasta ahí va todo claro. Bueno, asumiré que sí. Así que vamos a pegar esto en nuestra colección de ejercicios. Y vamos a seguir ahora con esta de acá. Listas paralelas. Vamos a aprender lo que son listas paralelas. Bueno, vamos
a hacer este ejercicio y nos damos un receso de 5 minutos. Bueno, dice, escriba un programa que construya dos listas de un tamaño establecido por el usuario. Luego, llene cada lista con valores aleatorios entre 1 y 9. Y muestre las listas construidas finalmente. Elimine de ambas listas los elementos repetidos solo si coinciden en la misma posición de cada uno. Y muestre cómo quedan las listas. Entonces, como se puede observar, primero piden la cantidad. Pero antes de eso, sería bueno que nosotros veamos lo que es for. Así que vamos a ver, vamos a poner esto acá. A ver, vamos a ver lo del for. Bueno, lo del for, lo que hace el for es iterar. Iterar múltiples veces dependiendo de lo que ustedes le coloquen aquí. Por ejemplo, vamos a crear por aquí una lista. Lista igual a, vamos a ponerle papá, mamá, hermana, no sé, hermano, perro y gato. Ya tenemos esa lista, ¿no? Entonces lo que va a hacer esto es iterar, bueno, en el primer caso sería iterar por índice. Entonces ponemos for i o for índice, in range, le ponemos aquí len de la lista. O la lista se puede llamar, digamos, familiares. Entonces, en vez de poner lista, ponemos familiares. O si no se llama familiares, se puede llamar familia, eso no importa, aquí solo le cambiamos. Ya, así que para que tengan claro, no necesariamente siempre debe ser índice aquí. Ustedes le pueden poner lo que les dé la gana, pueden poner Pepe incluso. Pero bueno, como para que se puedan dar una idea, por eso le puse por cada índice. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es recorrer por cada índice. Entonces, tenemos print índice. Ya. Lo que vamos a hacer es contar los índices de cada uno de los elementos. En este caso, como la lista tiene 6 elementos, tiene 5, o sea, índices del 0 al 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué pasa si agregamos los nombres? Por ejemplo, Hugo, eh, Marta, eh, Katia, Fernando, Perro, Firulais, gato, el gato, ¿cómo le podemos poner al gato? Millo. Ya, tenemos eso, los nombres. Tenemos esto de aquí, se llama listas paralelas, en donde, como se puede observar, aquí hay 6 elementos y acá también. En donde papá es el nombre, donde su nombre va a ser Hugo, mamá va a ser Marta, hermana va a ser Katia, hermano va a ser Fernando, perro Firulais y así sucesivamente. Entonces, esto de aquí se llaman listas paralelas. Ahora, podemos recorrer, digamos, nosotros pusimos aquí longitud de la lista familia. Entonces vamos a imprimir ahora nombres, pero indexando en la posición índice. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a imprimir el nombre de las personitas. Ahora, asimismo, podemos ponerle aquí familia en la posición índice. Entonces, eso lo que va a hacer es recorrer en ambas listas al mismo tiempo. Entonces, primero va a comenzar, este aquí va a recorrer 5 veces, no, 6 veces, porque hay 6 elementos, en donde va a comenzar la primera iteración, o sea, la primera repetición, el índice va a valer 0. Entonces, aquí va a buscar en la lista familia la posición 0 y asimismo en nombres la posición 0.
Entonces eso es lo que se imprime en la primera iteración. En la primera iteración busca la posición 0 de familia, que es papá, y nombres, la posición 0 es Hugo. Eso va a ser en la primera iteración. Vamos a poner aquí iteración. Iteración 1. Ahora, en la iteración 2, el índice va a cambiar y va a ser 1. Ahora, la familia no va a ser 0, sino el índice va a ser 1. Y acá mismito va a ser 1. Entonces, la siguiente impresión, o sea, lo siguiente que se imprime, va a ser familia en la posición 1, que es mamá, y nombre en la posición 1, que es Marta. Entonces va a ser mamá y Marta. Ahora, en la tercera iteración, en la tercera repetición, el índice ya no va a ser 1, va a ser 2. Y asimismo, familia va a ser 2 y nombre va a ser en la posición 2, dándonos por resultado hermana Katia, o sea, va a buscar en la lista la posición 2, hermana y Katia. Ya, y así sucesivamente. En la iteración 4 el índice va a ser 3 y aquí va a ser familia en la posición 3 y nombre 3. Entonces quiere decir que en la tercera vez que esto imprima va a votar hermano. Hermano, espacio Fernando. Bueno, hasta ahí tienen alguna duda de lo que hace el for, de qué consiste el for como tal. O sea, siempre va a ir uno por uno de la lista. Sí, siempre va a ir de a poquito, uno por uno. Ya, este de aquí es cuando nosotros recorremos por índice. A ver, esto de aquí, vamos a ponerle así, vamos a comentar esto, el código. Ta, ta, ta. Y aquí le vamos a poner recorrer por índices. Ahora vamos a recorrer por elemento. Entonces, recorrer por elemento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner... Ah, bueno, y algo que se me olvidó ponerles o decirles, es que yo les había dicho que aquí ustedes podían poner como sea. Por ejemplo, si le pongo, no sé, una H. Entonces, esto de aquí, antes teníamos índice aquí escrito, entonces donde dice índice, ponemos la H. Y así mismito, H. Y va a ser exactamente lo mismo, da igual lo que les ponga, así sea una ñ. Entonces aquí ponen una ñ y acá ponen una ñ. Entonces hace lo mismo, imprime lo mismo, pero yo les pongo lo que hace, o sea, la función que cumple. En este caso recorre por índice, entonces por eso le pongo índice. Algunos profesores lo que hacen es poner for i. Y la verdad es que así no se entiende lo que tratan de explicarles, o sea, ¿qué es eso de for i? Entonces es como para que ustedes sepan que ahí pueden escribir lo que sea. La cosa es que tengan un orden y escriban correctamente. Entonces ya, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a ponerle for índice. Ya. Entonces vamos a comentar esta parte del código. Ya, ahora vamos a recorrer por elemento. Entonces, mi forma de escribirlo es for cada elemento y aquí ponemos directamente el nombre de la lista, como dice acá. En nuestro caso, nuestra lista se llama familia. Ya, entonces vamos a imprimir los elementos. Lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Va a imprimir, en este caso, cada elemento de la lista familia. Entonces, como estábamos haciendo en antes, la iteración 1, ¿qué va a ser la iteración 1? La iteración 1 es el primer elemento. El primer elemento de la lista familia, ¿cuál es? Papá. Entonces, lo que va a arrojar elemento va a ser papá, ¿verdad? Ahora, lo que va a imprimir, bueno, pues papá. Ahora, en la iteración 2 va a agarrar el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? A ver, ¿alguien? Bueno, entonces va a ser mamá. Entonces aquí va a ser mamá y así sucesivamente. En la iteración 3 va a ser hermana y así sucesivamente a lo largo de las iteraciones. Entonces se va imprimiendo en cada línea. Papá, mamá, hermana, hermano, perro, gato. Entonces, bueno, tenemos eso. Y así mismito podemos trabajar las listas paralelas poniendo índices
Entonces ponemos familia.index y ponemos elemento. Esto lo que va a hacer es buscar la posición del elemento. Como les dije en la primera iteración, el elemento va a ser papá, ¿no? Entonces va a buscar la posición donde se encuentra papá en la otra lista. No, aquí debería ser nombres. No, no, familia. Ya, entonces va a buscar la posición donde dice papá. La posición donde dice papá es en la posición 0. Chévere. Ahora, teniendo ese índice no es índice, es índice. Ya, ahora teniendo ese índice, nosotros vamos a buscar el nombre. ¿Qué nombre le pertenece? Entonces serían nombres en la posición índice. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener nombres. En la primera iteración es la 0, ¿no? Entonces, esto de aquí nos va a imprimir el nombre que le corresponde, en este caso es U. Entonces, vamos a imprimir print nombres. Nombre, sí, nombre. Ajá, nombre. Ya. Entonces ahí va a poner Hugo, Marta, Katia, Fernando, Firulais y Micho. Entonces lo que acaba de hacer es buscar el nombre en la otra lista. Y así es como se trabaja una lista paralela. Ahora, por ejemplo, vamos a ponerle aquí elemento, coma, nombre. Y nos va a dar lo que teníamos en antes. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Elemento, como les había dicho al inicio, el primer elemento que va a agarrar es papá. Y ese elemento llamado papá va a buscar su posición. Una vez busque su posición, en este caso papá se encuentra en la posición 0, va y lo pone en nombres. Luego que lo pone en nombres, te retorna el nombre, en este caso Hugo. Y bueno, vamos a imprimir. Nombre es Hugo y el elemento desde el inicio ya habíamos definido que era papá. Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Iteración 1. Ya, ahí está. Iteración 1. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Público presente? ¿O estoy solo en la reunión? Y son fantasmas. A ver, bueno, asumiré que no tienen ninguna pregunta, así que vamos a seguir. Ahora vamos a recorrer por índice y elemento. Índice y elemento. ¿Qué es esto de índice y elemento? O sea, la fusión de estos dos fors anteriores. Entonces vamos a poner for cada índice, elemento. Bueno, antes que nada, acá arriba, así mismito, como les había dicho aquí, ustedes le pueden poner cualquier tipo de cosa, ya sea una K, una L, una ñ, pero obviamente tienen que reemplazar acá, pues, ¿no? No necesariamente siempre tiene que ser elemento, pero es como para que se guíen. Y de hecho les recomiendo que lo hagan así como yo lo estoy haciendo, para que ustedes también se puedan guiar. Entonces, por cada índice como elemento, enumerate, y le damos, por ejemplo, la lista familia. Le metemos la lista familia. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es recorrer por índice y elemento. Ahora vamos a imprimir el índice y vamos a imprimir el elemento. O no sé en qué, todo seguido ahí mismo. Print índice elemento. Entonces vamos a ver qué sucede. Y nos imprime índice elemento. 0 le corresponde a papá, 1 mamá, 2 hermana, hermano y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer lo que hemos estado haciendo. Vamos a buscar su nombre. Nombre va a ser igual a qué cosa. A nombres, la lista nombres en la posición índice. Yep. Entonces ya tenemos el índice, el elemento y el nombre. El elemento sería qué familia es, en este caso papá, el nombre y eso. Así que vamos a ver qué sale. Entonces tenemos 0, papá, Hugo, 1, mamá, Marta. Entonces lo que va haciendo es como que en la posición 1 te retorna mamá y Marta. Es lo que se encuentra en esa posición. Por ejemplo, en la posición 2 se encuentra hermana y Katia.
la posición 3 se encuentra hermano Fernando. Entonces así, son estas listas paralelas y se las trabajan así. Ya, y bueno, como se pueden dar cuenta, hemos estado haciendo lo mismo en estas líneas. Y bueno, como se puede observar, esto de aquí, se puede decir que esta forma de aquí es una de las formas rápidas de hacer. También podríamos, o sea, lo que hemos estado haciendo es hacer lo mismo, pero para que se den cuenta que este for de aquí es mucho mejor que estos de acá, así que ustedes decidirán con qué tipo de for utilizar. Todos hacen lo mismo al fin y al cabo. Así que, bueno, de nuevo pregunto, ¿tienen algunas preguntas? ¿Alguna pregunta respecto a lo que acabamos de hacer aquí? ¿O continuamos? Tu. A ver, alguien ahí prendió el micro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sin pena, muchachos. Bueno, sigamos. Vamos a poner ahora recorrer por listas paralelas. Entonces esto de aquí va a recorrer ambas listas al mismo tiempo. Entonces vamos a poner por elemento 1, elemento 2. Insip es la función para recorrer listas paralelas al mismo tiempo. Entonces ponemos familia, nombres. Nombres. Y imprimimos elemento 1, elemento 2. ¿Ya? Entonces, bueno, nuevamente les repito, esto de aquí pueden poner como ustedes deseen. No necesariamente tiene que ser elemento 1, elemento 2, pero es para que se guíen. Aquí adentro ponemos el nombre de las dos listas que queramos recorrer al mismo tiempo. Entonces, esto de aquí lo que nos va a dar es lo que nos ha dado estas dos listas estos dos tipos de for anteriores. Y bueno, lo que hace es recorrer al mismo tiempo tanto una lista como la otra. Entonces, comienza con papá, imprime papá y Hugo. Luego imprime mamá, Marta. Luego hermana y Katy. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos paralelos. Y algo que cabe mencionar es que si ustedes tienen, por ejemplo, acá otra cosa más, digamos, no sé, un pollo, una gallina. Si tienen, en este caso, o sea, la cantidad de elementos que existen aquí son 7, mientras que la cantidad de elementos que existen acá son 6. Entonces, en ese caso, nos va a botar un error. A ver, no. Ah, no puede ser. Bueno, pero la cosa es que el último elemento no lo imprime, dado que no encuentra el elemento paralelo. Creo que era si poníamos más cosas. Bueno, no me paren bola. Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna duda de la última? ¿Qué hace esa función sí? Sí, lo que hace es unir las dos listas. Une las dos listas y las trabaja paralelamente. Déjame ver qué pasa si pongo print y ponemos zip. ¿Qué nos sale? Nos sale esa cosa rara. La cosa es que te facilita el trabajo. Así que ya pues, te une esas dos listas y te las trabaja paralelamente. Bueno, tenemos eso, borramos. Yep, y así es la dinámica del for, espero la hayan entendido. Vamos a bajar esto por acá. Ya, ahora vamos a seguir. Bueno, ¿quieren descansito? Confirmen. Si no, seguimos dándole. Bueno, sí, vamos a darnos un descansito de unos 5 minutos. Descansito. Descansito. Ya, descansito. Vayan a tomar agua. Relájense, acuéstense en la cama 5 minutos. Y bueno, volvemos a 7:20 o 7:22.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Sí se me escucha? Sí, profe, sí se escucha. Hola, José Miguel de nuevo. Hola, hola. Nada, andábamos en descansito ahorita. Bueno, ahora sí, volvemos, chicos, vuelvan, despierten. Cierra el Roblox, Jorge. Bueno, ahora sí, sigamos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Bueno, espero estén todos presentes. Si no, ya pues, penita por los que no están. Entonces vamos a pedir el tamaño de las listas. A ver, los leo de nuevo. En este ejercicio nos piden que creemos dos listas paralelas con un determinado número o con un tamaño determinado. Debe ser un número creado entre el 1 y 9 y que luego debemos mostrar esas listas, las listas creadas, antes y después. O sea, tenemos estas dos listas, ¿no? Si existen dos números que son iguales paralelamente, aquellos números son eliminados. Entonces, estos números de aquí se borran. ¿Ya sé? Así que vamos primero con lo primero. Tamaño va a ser input. Input ingrese. Bueno, antes de nada, aquí debemos poner int. Int, porque le estamos especificando a la computadora que ingrese un valor numérico, un número entero sobre todo. Entonces, tenemos ingrese el tamaño de las listas, tal como nos dice el ejercicio de las listas. Ya. De ahí debemos crear, bueno, debemos crear dos listas dependiendo del tamaño que nos indique el usuario. Digamos que nos indica un 5 tal como está en el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear dos listas. Lista 1, creamos una lista 1, así la ponemos vacía. Lista 2. Y bueno, una vez teniendo esas dos listas vacías, las vamos a comenzar a llenar. Da igual cómo las llenemos, si con append o con insert. Preferiblemente con append porque no nos dicen que agreguemos de un determinado orden. Así que la vía rápida para agregar elementos dentro de una lista es con el append. Así que nos pide que agreguemos, en este caso, vamos a decir que 5 elementos. Entonces vamos a poner for. Aquí podemos recorrerlo de cualquier forma. Entonces podríamos poner for cada número in range. In range 5. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos usando este tipo de for, es el for de, bueno, acá abajo está. Es el for este del len, o sea, el que recorre por índices, en donde recibe un range y un len, en donde el len es el tamaño. Pero ya saben que el len nos retorna un número. Entonces es exactamente lo que estamos haciendo acá. Solo que en vez de poner len, nosotros ponemos directamente el número. Chévere. Ya, ahora sí sigamos. ¿Dónde está? Aquí. Ya, ajá. For número in range 5. Vamos a ver qué nos da esto. Vamos a imprimir los números. Siempre tienen que ir probando su código para ver si está bien. Así que vamos a ver, digamos que 5. Entonces nos da 0, 1, 2, 3, 4. Ya, chévere. Eso es indiferente. No nos va a servir de nada eso. Entonces, lo que vamos a hacer es poner lista1.append. Pero antes de agregar, debemos importar el random. Entonces ponemos, bueno, para que tengan una buena práctica de programación, vamos a ponerla arriba del todo. Cuando ustedes le pidan números aleatorios, ponen el import random en todo el borde de la hoja. Ya, pues entonces tenemos lista1.append y aquí podemos ponerle aleatorio 1, aleatorio 1. Entonces ponemos rd.randint y pedimos un número. Dice que el número debe estar entre 1 y 9.
Bueno, el randit sirve para buscar un número en un cierto rango. En este caso, entre 1 y 9, digamos que nos da el 8. Entonces, ese aleatorio 1 lo vamos a agregar en la lista 1. Aleatorio 1. Chévere. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el aleatorio 2. Entonces ponemos aleatorio 2, rd.randit, entre 1 y 9. Y ponemos lo mismo, lista 2.append, aleatorio 2. Ya. Entonces, esto nos va a dar por resultado. Vamos a ver lo que nos da por resultado. Print lista 1, control C, control V, lista 2. Vamos a ver qué es lo que nos retorna esto. Entonces, repito, lo de aquí nos da números aleatorios, digamos 9. Ya pues, recorre varias veces y va agregando. En este caso va a agregar el 8, entonces la lista va quedando así, 8. Y la lista abajo va creando así, con el 9. 9. Esa es en la primera iteración. Ahora vamos a la iteración 2. Entonces en la iteración 2, digamos que me sale el 6. Y acá abajo me sale el 4. Entonces lo que va a hacer esto es que arriba le va a agregar el 6 y abajo va a agregar el 4. Digamos que en la iteración 3, ahora aleatoriamente sale el número 9. Y acá abajo también sale el 9, entonces va así a seguir creando la lista 9. Punto, punto, punto. Bueno, hasta llegar al 5, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos da esto. Vamos a poner 5. Nos da dos listas de 5 elementos aleatorios. Vamos a ponerle 10. Ay, no, aquí no va 5, aquí va tamaño, perdón. Ya, ahora sí, tamaño. Porque lo que teníamos antes aquí es un valor quemado. Entonces, ¿qué quiere decir valor quemado? Que siempre va a ser un número fijo, una constante. Entonces, ahora sí. Si ponemos 10, nos crea una lista de 10. Si ponemos 20, nos crea una lista de 20. Y va a hacer esto que les está explicando. Lo va a hacer aquí. Pero lo va a hacer rápido la máquina. 15, 30 y así sucesivamente. Ya, ahora dice, si los números paralelos son iguales, que los borre. Por ejemplo, aquí los números paralelos es 1 y 1. Si esos números son iguales, se borra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner adentro del for un if. If, si el aleatorio 1 es igual al aleatorio 2, que lo borre. Entonces, lo que vamos a hacer es poner lista 1 punto pop. ¿Para qué era el pop? Para borrar el último elemento. Dado que nosotros lo estamos agregando el último, entonces nosotros por las mismas borramos el último. Entonces, tiene sentido, ¿no? Entonces tenemos punto pop. Ajá. Ya, ahora en teoría, si nosotros imprimimos esto, nos tiene que dar listas que nunca tengan números repetidos paralelamente. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una lista de 10 elementos. Nunca se van a repetir. ¿Sí ven? Pero ¿qué dice? Que nosotros debemos hacer esto de aquí, y, o sea, la lista antes y la lista después. Pero nosotros tenemos todo en un mismo for. Por tanto, esto de aquí no va. Va en otro for nuevo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos imprimir la lista repetida, no vamos a poder. ¿Ya? No vamos a poder porque ya tenemos la condicional dentro del for. Y el for lo que hace es repetir todo este código en una iteración. Y luego en la siguiente repetición va a repetir todo este código y así sucesivamente. Entonces no va a haber la oportunidad de poder imprimir esto de aquí, que son los números repetidos. Entonces por eso debemos borrar esto y crear otro for.
Entonces, el for ideal que nosotros podemos utilizar es el de los paralelos, ¿no? Elemento 1, elemento 2 y un 0. Entonces, le damos lista 1, lista 2. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí sí vamos a poner el if. If elemento 1 igual al elemento 2, dos puntos. Que lo borre. Pero antes de eso debemos verificar la posición porque digamos que aquí los elementos iguales es 9 y 9. Y digamos que aquí hay un 9 y acá también hay un 9. ¿Cómo va a saber el programa a qué 9 nos referimos? Si digamos que el 9 repetido está aquí y acá y no en estas dos de acá. Entonces por eso necesitamos la posición. Entonces ponemos posición. Posición. No saben qué mejor em, podemos recorrer de otra forma. Podemos recorrer con el enumerate. Mejor vamos con el enumerate. Entonces borramos esto y ponemos índice, elemento. Entonces, vamos a poner in lista 1. Ya, ahora sí, lo que hice es cambiar el for nada más. Ahora vamos a usar el otro for que es índice elemento. ¿Por qué? Porque necesitamos el índice. Entonces, para que se nos haga más cómodo. Entonces, tenemos el elemento que va a ser el número 1, pero necesitamos el número 2. El número paralelo, por así decirlo. Entonces, el número paralelo va a ser de la lista 2 en la posición índice. ¿Qué quiere decir? Em, digamos, en nuestra primera iteración nos va a dar el índice, el 0, ¿no? Entonces, ese número 0 lo vamos a buscar en la lista 2, en la posición 0, dice. Entonces, lista 2 en la posición 0, en nuestro caso es el 2. Ya, entonces, ese 2 es lo que nos va a validar. O sea, vamos a poner if, si el elemento, en este caso el número, es igual a su número paralelo, dos puntos. Si son iguales, ¿qué pasa? Que los borre. Entonces, ¿cómo borramos en un posicionamiento? Poníamos del, ¿no? Del o pop, como quieran. Entonces, del, ¿qué cosa? Lista 1 en la posición índice. Y así mismito con la lista 2, de lista 2 en la posición índice. Entonces, si esta condición se cumple, digamos que el número de la lista 1 sale 8 y el número de la lista 2 sale 8, va a entrar. Esto es como una puerta con llave. Si tú cumples los requisitos, digamos que esto es como una discoteca. Si tú tienes 18 años, puedes entrar aquí. Si no, ya pues no puedes. Entonces, seguimos con el código. Lo que hace el for es recorrer todo lo que se encuentre dentro de, indexado en su código. O sea, estas 4 líneas están dentro del for. ¿Cómo pueden ustedes darse en cuenta? Porque aquí hay un pequeño espacio, ¿sí ven? Y luego esta otra puerta con llave es el if. El if solo contiene estas 2 líneas de código. Si cumplen dicha condición, van a entrar y van a borrar esos dichos elementos. Ya. Entonces, bueno, ahora sí, tenemos print, hacemos print de la lista 1, lista 2, y hacemos print de la lista 1 y la lista 2. Podemos usar este símbolo de aquí. Este símbolo de aquí sirve para dar un enter en la consola. Entonces, lo que va a hacer es, digamos, 5. ¿Qué está pasando? Mm, 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 mm. En la línea 18 dice que hay un error. Creo que lo que está comentado hace que falle esto.
Lista 1, cannot unpack Dice que el error es non-integer. en la parte que dice in. ¿Mande? En la parte que dice in, dice que está el error. Int, ajá, que es un objeto, el índice. A ver, déjame ver. A ver, por eso hay que probar el código antes y no estaré escribiendo como loquito. Entonces tenemos print índice elemento, déjame ver si imprime. Damos 5. ¿Qué está pasando? For lista en lista 1. ¿Qué está? Está bien escrito, ¿no? Sí. ¿Y por qué no vale? Quizás era índice punto elemento. No, no, es coma, es coma. Sí, es coma. Me parece raro. Cannot unpack non-integer. ¿Saben qué? Vamos a ponerle solo índice. O sí, o por cada elemento. A ver, por cada elemento. Qué raro, no sé por qué pasa esto. A ver, si está aquí la lista 1 y esto, ¿ya? Ya, entonces vamos a sacar el índice. El índice va a ser la lista 1, punto index y buscamos el elemento. Ya está, solucionado. Es exactamente lo mismo, solo que cambiamos el tipo de for. Solo que no entiendo por qué no vale. Mira, ahí sí va. A ver, es raro esto. Ta. O tal vez porque esta cosa de acá está mal. Entonces, vamos, no hagamos tonteras. Mejor pongamos el de la forma tradicional. Lista 1, lista 2. 5. Nada, no funciona. Entonces, ¿saben qué? Vamos a cambiar el tipo de for. No sé por qué. Como raro, porque acá sí funcionaba. Es que es in-enumerate. Qué bobo. Bueno, Dios mío. Ya, in-enumerate. Ahora sí. Y ahora sí va a funcionar. No me paren bola. Ya, ahora sí. Bueno, al parecer aquí ninguna de las dos listas salieron números paralelos, así que no las borró. Vamos a seguir probando hasta que se borren. No se borran. Vamos a poner 10 para que haya más probabilidad. Ya, miren, ahí se borraron. En teoría, en estas dos listas de aquí no deben existir números paralelos. En la lista de acá sí hay. Así que vamos a identificarlos. Primero, mira, aquí identificamos el 5 y este otro 5 de acá. Son paralelos, por tanto, esos de ahí se borran y no están acá, como se puede observar. Bueno, ¿qué otro número por aquí es paralelo? Este 1 y 1. Este 1 y 1 son números paralelos, por tanto se borran. Por eso que acá abajo ya ni aparecieron. Así que eso sería este ejercicio. Vamos a ponerle aquí, tal como nos indica, que pongamos listas obtenidas, 2 puntos. ¿Ya? Y acá ponemos print listas después. Ay, no puede ser. Listas después de la modificación, 2 puntos. Ya, ahora sí. Ya le damos 5. Bueno, no pasa nada. Vamos a ponerle 10 para que sí se note. Nada. Nada de nuevo. 10 de nuevo. Chuta, no se borran. Al parecer ya no están saliendo números parecidos. Ya, mira, aquí ya salió uno. Entonces, eso es lo que trata de hacer esto de listas paralelas. ¿Tienen alguna duda del ejercicio, por cierto? Y disculpen esto del enumerate que se me había pasado por alto. Pero ya, pues, si quieren recorrer índice elemento, no se olviden del enumerate. Y encerrar la lista objetivo. Ya. Espero no haberlos mareado con esto. Solamente era de escribir el enumerate y ya. Ya. Ahora sí, ¿no tienen una duda de esto, por cierto? De cómo funciona. No sé, ¿Por qué o sea, no entendí por qué el if o sea, se hacía en otro for y no en el mismo for, porque esa parte no entendí muy bien. ya. Te explico por qué. A Sí. ver, antes que nada, esta línea aquí ya no es necesaria. No, sí es necesario. Ya, ¿por qué el if se lo hacía en otra línea? Porque recuerda que tú el for, tú recorres todo este código, ¿no? Recorres todo este código
pero no te da la capacidad suficiente como para poder imprimir las listas durante los for, porque si tú imprimes, digamos, chuta, ¿cómo explicártelo? Digamos que si tú imprimes aquí la lista uno, tú vas a ver cómo se va creando la lista. Por ejemplo, así, mira, tú vas viendo cómo va creando la lista, ¿no? Pero si tú quieres que te muestren la lista sin modificar, porque si tú agregas el if aquí adentro, nunca te va a dar números iguales, números paralelos, nunca te van a dar números paralelos. Entonces, por eso es que hay que, o sea, la lista uno, o sea, si tú imprimes la lista uno, tú ves cómo se va creando la lista, ¿no? De a poquito. Primero ingresas el primer número, luego el segundo, ta, ta, ta. Pero si tú le pones el if, esto nunca va a existir números paralelos. Entonces, por eso hay que crear un nuevo for. No sé si ahí me hago explicar o te tengo que explicar de otra forma, confirmo. Si no, no hay problema, te lo explico de otra forma. Ah, sí, sí, ya entendí. Gracias. Ya, chévere. A ver, ya. Eh, Chévere, a ver, vamos con otro ejercicio. Este es el ejercicio 4. ¿No? 4. A ver, ¿cuál ejercicio podemos hacer? Vamos haciendo este que está fácil. Eh, 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 em, Si nos da tiempo, hacemos este de aquí de la fórmula de Grong, que es un poco largo, pero bueno. Dice, consumo de una vivienda. Escriba un programa que lea la cantidad de kilowatts que ha consumido una familia en su hogar para el consumo de energía eléctrica mensual, dado que el precio de un kilowatts es de 15 centavos. Si el consumo es mayor a 700, incrementa el precio en 5% para el exceso de kilowatts sobre 700. Incrementa el precio en 5% solo para el exceso de kilowatts sobre 700. O sea, aquellos gastos mayores a 700 kilowatts los va a sumarle un 5%. Si el consumo es de 134, el exceso será de 34. Muestra el valor total a pagar. Em, ya. A ver, entonces esto de aquí es una cadena de if. Vamos a comenzar preguntándole consumo. Consumo. Entonces se pone un float, porque nosotros esperamos un número, un valor numérico. Entonces ponemos input y ponemos ingrese su gasto de kilowatts familiar. Ya, entonces aquí el usuario nos pone, digamos que, no sé, gasté 623 kilowatts. Ya, entonces consumo. Ahora vamos con el if, dado que el precio, bueno, antes que nada, el precio es de 1 kilowatt. Ya. Entonces, el precio, vamos a poner precio, va a ser igual al consumo multiplicado por 0.15, porque dice que el precio va a ser de 0.15, dado que el precio es de 1 kilowatt, es de 15 centavos. Ya, esto de aquí nos va a dar un número. Vamos a ver qué número nos da. Vamos a imprimir el precio para ver qué número nos da. Tenemos esto. Vamos a poner 623. Nos da $93 con 45. Entonces, el precio es 93,45. Ya dice. Ahora, si el consumo es mayor a 700. Si el consumo es mayor a 700, 2 puntos. Incrementa el precio en un 5%. Entonces, precio, bueno, aumento, pongámosle mejor. Aumento es igual al precio en un 5%. 0.05. Ya, aumento en un precio en 0.05. Solo para el exceso de kilowatts sobre 700. A ver, claro, 700, pero nosotros queremos solo lo que sobra. O sea, por ejemplo, aquí nos está diciendo 734. El exceso es 34.
Entonces, como nosotros aquí esperamos valores mayores a 700, por ejemplo, 800, entonces aquí vamos a decir que el incremento va a ser igual al consumo menos 700. Ya, y eso va a ser el incremento. Incrementa el precio. Ya, eso va a ser el incremento. Consumo menos 700. Entonces, si recibimos un valor de 800, el incremento va a ser de 100. Ahora, ese 100 se multiplica por 0.05, dándonos 5. Entonces, ese va a ser nuestro aumento. El precio multiplicado, no, sería incremento multiplicado por 0.05. ¿Ya? Y nada más dice eso. Entonces, si la familia consumió más de 700 kilowatts, pues ni modo, le tocó pagar $5 más. Entonces, vamos a poner el precio total. El precio total va a ser el precio más el aumento. Ya. Antes de eso, debemos definir un caso contrario. El caso contrario, else, es que el aumento sea cero porque no incumplen las reglas. Si no consume más de 700 es cero. Entonces, precio total va a ser el precio más el aumento. A ver, 0,05, ¿no? Ya, a ver, aquí me faltó algo. Es el 5% y eso es de 15 centavos, pues. Entonces ya, pues, ahí sí. Entonces sería el 5%, el incremento por el 5% y por los 15 centavos. Entonces ahora sí, el precio total va a ser el precio principal y el aumento que hemos tenido. Entonces print, ponemos el valor a pagar. Será de 2 puntos y ponemos precio total. Ahora sí, vamos a decir, comencemos con 623. El precio a pagar es de 600, perdón, de 93.45. Uy, vamos a poner el valor de dólar para que se entienda. Ahora, ¿qué pasa si es de 800? Si es 800, el valor a pagar va a ser de 120.75. O sea, va a incrementar el valor. Ya. A ver, ¿qué tal? ¿Entendieron, muchachos? ¿O necesitan algo que repita de este pequeño if? Bueno, al parecer no hay preguntas, así que vamos a continuar. Este es el ejercicio 6. Ahora sí, ¿cuál podemos hacer? Podríamos hacer este último. El juego debe continuar. Ya vamos haciendo el último y vamos a explicarles lo que es el while. Así que vamos a verlo. El while. Déjenme subo esta pantalla. El while. Ya a ver, ¿qué es esto del while? Es un for y una condicional al mismo tiempo. Es un bucle infinito hasta que cumpla la condición, una cierta condición, una cierta orden. Entonces aquí yo ejemplifiqué de la siguiente manera. Entonces dice, supongamos que una madre de familia le ordena a su hijo que arregle su dormitorio para que le dé permisos de jugar videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? La condición es que ordene el dormitorio, mientras que la condición. Entonces sería, porque la mamá le dice, ordena tu dormitorio, el hijo desobedece la orden. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hijo desobedece la orden igual a condición. O sea, ¿qué quiere decir? Que la condición debe incumplirse. En este caso, si obedece, ya podrá salir del while. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a imprimirse mamá, ordena tu dormitorio. La mamá le dice ordena tu dormitorio. Entonces, el hijo dice
O sea, ¿qué decidirás? Le preguntan ustedes. Entonces vamos a correr este código como para que se entienda un poco mejor. Pero es algo así, miren. Es como que si ustedes no cumplen lo que dice la condición, que es ordenar el dormitorio en este caso, ustedes nunca podrán salir de aquí. Es un bucle infinito. Es un bucle que se cierra en esta sección de aquí. Y si ustedes no hacen caso o no, es como que el while sirve para obligar al usuario a hacer algo que tú quieres. Entonces, por eso. Vamos a ver. Entonces, dice, la mamá dice, ordena tu dormitorio. Esperen, déjenme imprimir todo. O sea, la condición y algo que les iba a mostrar, que era el \n, que es para dar enter, y hijo. Ya. El \n sirve para dar enter en la consola, miren. Ya, ahí está. Ordenar el dormitorio, que es la condición, enter, desobedece la orden. Ya, entonces dice, la condición es que ordene el dormitorio, pero el hijo desobedece la orden. La mamá va y le recalca que ordena su dormitorio. Entonces, digamos que pongo no quiero. Entonces la mamá sigue. No quiero que no. Entonces es un bucle infinito. Si ustedes no hacen lo que ustedes quieren, o sea, en este caso, la mamá quiere que el hijo ordene su dormitorio, nunca podrán salir del while. Y eso es lo que se ejemplifica acá. O sea, mientras que la condición sea verdadera, esto va a seguir aquí en un bucle y no van a poder salir. Entonces, ¿qué deben decidir? Pues ordenar el dormitorio. Y entonces ahí la mamá les dice que ahora sí podrán jugar videojuegos. Así va el bucle while. Vamos a hacer otro ejemplo más. Dice, un ladrón fue liberado de la prisión. El policía le advirtió de que si vuelve a robar será capturado nuevamente. Entonces la condición es que no vuelva a robar. Pero ¿qué hace el ladrón? Pues vuelve a robar. Entonces si el ladrón incumple la condición, entonces dice, la policía, piénsatelo bien. Entonces, ¿qué decidirás nuevamente? Entonces, es lo que hay que escribir. Entonces, vamos a ver. Antes de nada, vamos a imprimir, print. Ponemos condición, dos puntos. Y ponemos acá condición. Y acá print, ladrón, dos puntos, coma, ladrón. Entonces, vamos a ver. Em, Vamos a dar un enter aquí como para que sea un poco más bonito. Es con el \n para dar un enter en la consola. No se olviden. Ah, ya. A ver, entonces dice, condición no volver a robar. El ladrón vuelve a robar. Entonces el policía dice, piénsatelo bien. ¿Qué decidirás? Robar. Y así va a seguir el bucle. Entonces, si ustedes no hacen lo que el policía quiere en este caso, en este ejemplo, no los va a dejar escapar, o sea, los va a volver a agarrar al ladrón. Entonces, ¿qué decidirás? No volver a robar. Ya está. Ahora sí, el policía te dice disfruta de tu libertad. Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que es el while? Que generalmente es uno de los temas más difíciles de comprender en esta materia. Se pudo entender con los dos ejemplos que puse, por cierto. Tu. Bueno, ni modo, me dejaron hablando solo. Pero bueno, espero que sí hayan entendido. Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya para acabar, tenemos el main. Ahora vamos a ver el dado truncado. Dice, crea un programa que simule un juego de lanzamiento de un dado. El puntaje final es la suma acumulada de la cara que muestra el dado en cada lanzamiento.
Ya, que simule el lanzamiento de un dado. El puntaje final es la suma acumulada de la cara que muestra. El juego debe continuar mientras, ¿qué quiere decir? Que debemos usar el while. ¿Ya? Entonces, mientras la cara que muestre el dado no sea 5. Al final, cuando el juego termina, debe mostrar el puntaje final. Ah, es la suma acumulada de la cara que muestra. A ver, el puntaje final es la suma acumulada de la cara que muestra el dado en cada lanzamiento. Allá. Entonces vamos a definir el puntaje. Puntaje, definimos el puntaje que va a comenzar en 0. Y vamos a importar random porque para simular un dado necesitamos aleatoriedad. Tiempo random rd. Entonces vamos a poner el dado. El dado aquí vamos a ponerle rd.randit. Randit desde el 1 hasta el 6, ¿no? Chévere. Entonces, aquí es donde debemos... Bueno, antes de nada, el dado de Randit del 1 al 6 va a salir números, o sea, cualquier número del 1 al 6. No importa el orden, no necesariamente debe ser así. Puede salir 6, 4, 3, 6 de nuevo, 7. Ah, no, 7 no, 2, 1. Ya, la cosa es que no debe salir 5, porque si sale 5, el juego se acaba. Entonces, mientras que dado sea, ¿qué cosa? Diferente de 5, 2 puntos. Entonces, vamos a poner el print del dado, el valor del dado. Podemos poner aquí el dado salió 2 puntos, el dado salió. El dado salió y el valor del dado, que puede ser cualquier número aleatorio. Ahora sí. Y ahí debemos poner otra vez lo del dado. rd.randit del 1 al 6. O sea, prácticamente debemos repetir esta línea de aquí adentro del while. Porque así mismo, como les mencioné, el while es un for indefinido hasta que cumplas una cierta regla, hasta que cumplas algo. Ya, pues entonces dado igual a rd.randy del 1 al 6. Y bueno, dice que el valor numérico que salga el dado, o sea, digamos que salió, tú lanzas un dado y te sale el 4, entonces te sale 4. Entonces ese puntaje le debes sumar ese valor del dado debes sumarle a la este. Y ya pues, entonces vamos a ver. Print el puntaje final será de 2 puntos y ponemos aquí puntaje. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo va esto. Ya miren. Ahí salieron varios dados. Salió el 1, el 4, el 6, 1, 2, 6, 2, 6, 1, 4. Entonces, como se pueden dar cuenta, después del 4 salió el 5 y el programa terminó. Para nosotros ver el 5, nosotros debíamos, antes que nada, haber puesto esta línea un poco más abajo, solo para ver. Ahí, ya, ahora sí podemos ver cuándo salga el 5. Ya miren, ahí salió. Sale 2, 6, 6, 3, 1, 6, 3, 1 y el 5 y ahí fue cuando terminó el programa. Entonces, recapitulo. El while sirve para que el usuario, o en este caso el evento aleatorio, cumpla una cierta condición y si la llega a cumplir, ya pues, en este caso acaba el programa. Algo que deben tener en cuenta es que pueden crear los bucles infinitos, o sea, un bucle del cual no puedan salir. Pero ya les voy a explicar eso. Antes de eso, ¿ustedes les quedó claro esto de aquí, por cierto? De cómo funciona el while. Sí. Ya, chévere. Ahora les voy a Sí, explicar profe. rápidamente lo que es. Déjame poner aquí esto así, pa.
Y vamos a explicarles lo del bucle infinito. ¿Cómo se crea un bucle infinito? Espérenme un momento. A ver, perdón, que mi mamá entró al cuarto. Ya bueno, lo del bucle infinito. Digamos que ustedes dicen número. Digamos que un número es 5. O no, no para que sea igual, uno. Ya, si ustedes definen número igual uno y decimos mientras que número sea igual a uno, imprímeme hola. Ya, esto de aquí es un bucle infinito. ¿Por qué? Porque el número siempre va a ser uno, nunca va a cambiar. Por mucho que ustedes intenten, el número siempre va a ser uno. ¿Por qué? Porque no existe más código aparte. Entonces, siempre va a ser uno. O sea, a lo que me refiero es esto. No le puedo romper. Y ahí miren, va a imprimir hola, 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 hasta que muera la consola y fallezca. Hola, 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 hola. Vamos a poner otra palabra. Vamos a poner chao. O sea, va a imprimir ahora chao, 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 chao. Y va a seguir imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo y va a seguir hasta el infinito. Entonces, esto de aquí es un bucle del cual nunca se va a poder salir. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder salir del bucle? Debemos definir otro número. O sea, debemos definir una condición, una nueva variable que permita salir de ese bucle. Escriba el número de salida, pues. El número de salida. Ya, por ejemplo, dice chao. El número de salida puede ser todo número excepto, ah, excepto el uno. A ver qué te digo. ¿Por qué deja salir? A ver, digamos, si ponemos el 2. Como raro esto. Ya, bueno, vamos a ponerle diferente de uno. Si el número, digamos que ahora el número es cero. Si nosotros ponemos el 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7, nunca nos va a dejar salir de aquí. ¿Por qué? Porque la condicional es que el número sea igual a uno. Al momento que nosotros escribamos el número uno, ah, es que, ya me di cuenta que falla. Es que lo que pasa es que aquí debía ser un int. Un int, dado que lo que estamos escribiendo aquí es un str, o sea, estamos escribiendo esto. Y lo que tenemos acá es un entero, o sea, ya, pues, entonces estos de aquí no son lo mismo, así que hay que darse cuenta de eso. Entonces ahora sí, vamos a ver. Entonces, vamos a decirles, por ejemplo, print, escriba, escriba el número uno. Ya, pues entonces, mientras ustedes no escriban el número uno, ustedes jamás podrán salir de este bucle. En el momento que ustedes escriben uno, ya los deja salir. Entonces ahí dice, bueno, ya se pueden retirar. Pero bueno, si seguimos así mismito, nunca nos va a dejar poder salir. Entonces es como que, como que te obliga a hacer algo que sí o sí quieres que haga. Entonces, ya pues, de eso trata el while. ¿Sí me lograron entender o existe alguna pregunta? Si nosotros eliminamos esta variable de aquí, el while va a ser infinito. Va a ser así, miren. Como en antes teníamos el hola. Ya. Por eso nosotros debemos definir una posibilidad para poder escapar del bucle. Ya. Y de eso trata el while. No sé si ya con eso queda claro el tema o tienen alguna pregunta, aquello. Si no, con eso ya sería todo y hasta aquí llegaría la ayudantía del día de hoy. Agradezco mucho su atención y su tiempo invertido. Espero
Tengan una excelente noche, una excelente semana. Nos vemos en la siguiente ayudantía. En ese caso sería presencial de 3 a 5 el siguiente lunes. Nada, espero verlos. Nada, Gracias, muchas profe. gracias por asistir.